porque ¿cómo podría usted explicarnos, doctora, de cómo Estados Unidos, con la fuerza que tiene su Banco Central, puede modificar el destino de muchos países si no están fuertes, si no están sólidos en medio de estas crisis, en medio de este riesgo sistémico, doctora? Y luego pasaremos finalmente a algo que nos está preguntando Miguel Castro, que tiene que ver cómo nos afectan las decisiones de la FED en México. Si puede el Banco de México, con una inflación más alta de lo que se esperaba, pues esperar a que la FED tome una decisión o no bajar la tasa de interés en su próxima reunión, doctora. Sí, bueno, en el caso de Grecia y cómo es que se da esta presión, digamos, para aceptar las reformas en ese sentido, tiene que ver también con la llegada de lo que se denominó la troika. La troika es un conjunto, en realidad, de tres instituciones: el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, recordando que si bien el Fondo Monetario es un organismo multilateral de 190 miembros, bueno, pues su sede está en Washington, es el que promovió la fundación del Sistema Monetario Internacional moderno después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Es un representante, obviamente, de la economía norteamericana y que ellos colaboraron, digamos, en conjunto para llegar a la economía en ese momento griega y señalar, bueno, pues vamos a hacer la supervisión porque pues las primeras cifras que habían demostrado la capacidad de Grecia para entrar en la comunidad europea, pues resultaron que eh, no estaban tan exactas, no eran realizadas con la transparencia necesaria y bueno, pues que tenían que hacer ajustes. Además, que esos ajustes a nivel macroeconómico se tuvieron que hacer en la economía griega para que su nivel de deuda fuese pues manejable, ¿no? Y entonces este representante, pues, ¿no? De ese como, pues, qué le llamaremos, ¿no? Como pequeño monstruo, es esas fuerzas, ese conjunto de instituciones que no queríamos que Grecia saliera de la comunidad europea, de la zona euro, pero que al mismo tiempo pues hiciera sí reformas estructurales que en el largo plazo hicieran su deuda manejable, ¿no? Y respecto de la pregunta de nuestro oyente, bueno, nos puede afectar porque eh, si Estados Unidos decide pues que la política para su país, la política monetaria es sostener la tasa de interés o incluso retomar la senda de pequeño aumento debido a la inflación, pues la política monetaria en México pues no va a tener, no va a mostrar un retroceso, es decir, de bajada de tasas. ¿Por qué? Pues porque nosotros nos tenemos que hacer pues atractivos al capital extranjero. Nosotros tenemos déficit en la cuenta comercial, no siempre, no es algo, a veces sí tenemos superávit, pero muchas veces tenemos déficit y necesitamos esos capitales para financiar ese déficit y por ello es que, pues, ¿cómo nos hacemos atractivos? Pues, con un rendimiento mayor. Adicional a ello, pues nuestro primer socio comercial, o sea, ya hemos diversificado desde los ochentas y luego el Telecán y el Temec, transformado, etcétera. Sí hemos diversificado nuestros socios comerciales, sí hemos diversificado lo que comerciamos y cómo lo comerciamos. Sin embargo, seguimos con una gran influencia de lo que comerciamos con Estados Unidos y por lo tanto, pues también nos influye pues la relación tipo de cambio peso dólar ante expectativas inflacionarias, pues la expectativa de cambiaria
pues es que habrá pequeñas depreciaciones del tipo de cambio y para evitar eso y hacernos competitivos, digamos que la competitividad de nuestro mercado externo no sufra, pues entonces tampoco podemos bajar la tasa de interés, ¿no? Entonces todo va confluyendo en un entramazo que tiene que ver con pues esta globalización, sí, con esta diversificación de los capitales en el mundo, pero también con nuestra estructura comercial con Estados Unidos. Qué gran cierre para esta conversación, doctora. Tenemos una última lámina, pero nos tenemos que ir despidiendo, pero me gusta este enfoque porque el tipo de cambio, las tasas de interés, con una relación deuda-PIB hasta ahorita menor a 49%, nos enseñan de alguna manera que si mantenemos esa disciplina, podemos usar las tasas de interés para financiarnos y no para que se conviertan en un dique y que no nos generen crisis, doctora. ¿Estaría usted de acuerdo con eso? Sí, la deuda mexicana es manejable a pesar de la pequeña depreciación que ha sufrido incluso desde la elección, pero sigue en términos manejables, no hay ahí grandes diferenciales. Sin embargo, sí tenemos que seguir empujando, digamos, al país con reformas que permitan mejorar el crecimiento económico. Esa es la variable macroeconómica que tiene que despegar en México necesariamente. Claro, alguna vez escuché a una analista que por supuesto respeto mucho, que decía, la deuda es impagable como tal. Lo que tenemos que hacer es crecer para que la relación cada día se haga menor, doctora. Sí, claro, tener lo suficiente, o sea, generar flujo efectivo que no solo te permita estar pagando intereses, sino que te permita estar pagando capital y en su momento sí poderla en el largo plazo reducir o reestructurar, a lo mejor con deuda de otros plazos, que en su momento la administración anterior realizó ese proceso de reestructura, de cambio de plazos en la deuda mexicana. Cierto. Vamos a la última lámina que tiene que ver con nuestra comunidad Fortuna. Bueno, esta la quise incluir, doctora, porque cayó las exportaciones 3.8 hacia Estados Unidos, pero México sigue dando la batalla para ser el primer proveedor de bienes manufacturados a Estados Unidos. Y esto es importante, me parece, porque nos confirma que la economía de Estados Unidos va lento, quizás, pero que México va como por el camino correcto, doctora. Así es, y de hecho, bueno, pues se espera que ese devolvernos mayores proveedores de Estados Unidos se siga refrendando en la medida en que el famoso nearshoring, esto de que empresas de otros países pongan puntos de distribución en nacionales para evitar que, como nos ocurrió en la pandemia, pues las líneas de producción se pararon y entonces de repente pues hubo desabasto y los nuevos puntos de producción no había y entonces México, dada su posición geográfica, dados sus tratados de libre comercio, pues está más que calificado para unirse a esta senda de nearshoring. Algunas empresas por ejemplo, tú lo mencionabas al inicio del programa, la parte automotriz está dando, parece ser frutos. En su momento, no solo la inversión de Tesla, Volvo, parece otra planta, pareciera otra planta de Volkswagen posiblemente, que entre otras empresas de otras áreas, de otros ramos, telas, electrónicos también, que sí están francamente pensando en México como polo de crecimiento, de abasto, de comercio y que eso nos va a seguir ayudando a posicionar esa sensación de ser los principales proveedores.